noches, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a la presentación del nuevo libro del vicepresidente Álvaro García Linera, La condición obrera en Bolivia, siglo XX. Queremos agradecer muchísimo al Banco Central por siempre brindarnos el apoyo y la colaboración para poder llevar a cabo estos eventos. Y bueno, queremos explicarles a todos que en la puerta han llenado una ficha, han puesto su nombre para poder hacerles entrega de este libro azul que todo el mundo va a poder llevarse a su casa. Son los últimos escritos del vicepresidente, Socialismo Comunitario, un horizonte de época. Las personas que no puedan recoger este libro el día de hoy van a poder pasar mañana en horario de oficina por la vicepresidencia. Y bueno, para todas las personas que no hayan podido entrar a este evento y que llenen esta solicitud, también van a poder recoger el libro el día de mañana. El libro que estamos presentando esta noche lo van a encontrar a la venta una vez terminado el evento, así que para las personas que quieran adquirirlo, pues terminando la exposición van a poder adquirir el libro que está en la puerta. Esta noche contamos con la presencia de invitados especiales. Nos acompaña el día de hoy el director de Plural Editores, José Antonio Quiroga, para quien pido un fuerte aplauso. Estamos también con la licenciada en Ciencias Políticas, Eugenia Robles. Contamos con la grata presencia de Edgar el Huracán Ramírez. Y por supuesto la presencia de nuestro señor vicepresidente Álvaro García Linera. Vamos a comenzar entonces con la exposición de esta noche y recibimos al primer expositor, José Antonio Quiroga. Él es director de Plural Editores. Entre los libros que han sido publicados, Bourdieu, leído desde el sur, Sociólogos en el umbral del siglo XXI, la sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Él estudió filosofía y periodismo, es director de Plural Editores desde 1999, director del quincenario Nueva Crónica y Buen Gobierno, docente universitario además durante 8 años en la Facultad de Filosofía de la UMSA. Recibamos con un fuerte aplauso al señor José Antonio Quiroga. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial al autor del libro que presentamos hoy, vicepresidente Álvaro García Linera, a nuestro querido compañero Edgar Ramírez, un histórico dirigente de la Federación de Mineros, a María Eugenia Robles, politóloga, que hará también un comentario del libro que presentamos hoy. Por el tema del libro y por la ocasión, quisiera que las primeras palabras sean de un homenaje a Liber Forti, que falleció esta mañana, un dirigente muy reconocido en el movimiento obrero boliviano, un artista, fue secretario de Cultura de la Federación de Mineros, hombre de teatro, un intelectual comprometido con este país, aunque no nació acá. Así que quería recordar y evocar su memoria al inicio de este acto. Presentamos esta noche La condición obrera, siglo XX, libro que reúne 3 investigaciones de sociología política que el autor dirigió entre 1998 y 2004, cuando cumplía la función de docente en sociología en la UMSA. Es decir, son investigaciones que corresponden al periodo posterior a los largos años de prisión en los que el autor se formó como sociólogo y anterior a la función de vicepresidente del Estado que Álvaro García Linera ejerce desde el año 2006 en 3 periodos de gobierno sucesivos. Se trata de investigaciones de la fase académica de García Linera, aunque antes y después de esa etapa, el autor no ha dejado de escribir y publicar distintos ensayos sociopolíticos, hecho poco frecuente no solo entre los vicepresidentes y presidentes que ha tenido este país, sino también entre los que han ejercido esas funciones en otras latitudes. Hay muy pocos intelectuales que logran tener relevancia política y hay aún menos políticos que tengan alguna relevancia intelectual.
Álvaro García Linera ha sabido combinar ambas funciones de manera muy destacada. Los trabajos que contiene este libro no son inéditos, pero eran inhallables desde hace muchos años. El primero de ellos, Reproletarización, Nueva Clase Obrera y Desarrollo del Capital Industrial en Bolivia, 1952-1998. El segundo, La Condición Obrera, Estructuras Materiales y Simbólicas del Proletariado de la Minería Mediana, 1950-1999. Fueron publicados por la editorial Muela del Diablo y el Grupo Comuna en 1999 y 2001, respectivamente. Mientras que el ensayo sobre la Central Obrera Boliviana fue publicado originalmente por Diaconía y Oxfam, 2 ediciones del año 2004 y 2005, y 2 ediciones posteriores a cargo de Plural Editores en 2008 y 2010. Acaba de reclamarme el vicepresidente de hacer una 5ª edición porque el libro está agotado hace mucho tiempo. Esta nueva edición de La Condición Obrera ofrece, por tanto, 2 libros agotados hace ya 15 años y otro texto inaccesible desde al menos 5 años. ¿Por qué era pertinente volverlos a publicar en un contexto histórico distinto? Las investigaciones que contiene este libro abarcan la segunda mitad del siglo XX. Analizan las transformaciones en la composición de clase y en la función política de las organizaciones sindicales, principalmente en el sector minero y fabril, desde la Revolución Nacional de 52 hasta la fase que el autor define como de reconfiguración liberal del trabajo y el capital en la década de los años 90. En esos 50 años de historia, el movimiento obrero pasó del cogobierno con el MNR por la representación corporativa en sustitución de la mediación partidaria y luego la proscripción durante los gobiernos militares, y finalmente fue subsumido por las reformas de mercado y reducido a su mínima expresión durante los años de la democracia de los pactos partidarios. Los 3 libros reunidos en este volumen permiten reconstruir de manera documentada y rigurosa las distintas configuraciones del proletariado y su organización sindical en correspondencia con las transformaciones del aparato productivo del país, las condiciones del empleo y los cambios en la titularidad social del poder político. Álvaro García Linera trabajó en los 3 casos con un equipo de investigadores de la UNSA, la mayoría de ellos alumnos suyos, y expuso sus opciones ideológicas y políticas de manera sistemática y transparente. Además de información de datos y cifras, la investigación propone un marco conceptual en permanente debate con otras corrientes ideológicas y con las vertientes más actualizadas de la teoría sociológica y política contemporáneas. Pero estos trabajos tendrían solamente un valor académico e historiográfico si no estuvieran vinculados a la historia reciente del país, es decir, con el nacimiento del Estado plurinacional y la reconfiguración del poder político. A los actuales investigadores de estos temas les resultará muy revelador saber qué es lo que ha cambiado y qué permanece igual tras casi 10 años de gobierno del MAS. El movimiento obrero, junto a otras organizaciones sociales, jugó un papel decisivo en las movilizaciones que provocaron la implosión del sistema de partidos en el año 2003 y la apertura del proceso de reforma estatal que conocemos como proceso de cambio. Sin embargo, su papel tradicional de vanguardia revolucionaria fue relegado por las organizaciones campesinas en la Asamblea Constituyente, en la que la expresión de clase fue sustituida por las identificaciones étnicas. En efecto, la clase obrera quedó subordinada al conglomerado de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que se erigió como nuevo sujeto histórico hegemónico a partir de entonces. El movimiento obrero terminó adscribiéndose de manera militante al MAS como una de las organizaciones sociales representadas en el instrumento político. Los sindicatos mineros y fabriles se han mezclado con organizaciones gremiales de propietarios de tierras, de medios de transporte y de minas, indistintamente calificados como movimientos sociales, participando en la distribución de cuotas de poder y de beneficios económicos.
A los dirigentes obreros, a los que les interese recuperar la autonomía frente al aparato político estatal, esta obra les resultará muy esclarecedora. Ahora bien, esos cambios en la esfera política contrastan con la continuidad de las precarias condiciones de empleo y de producción que prevalecen en Bolivia. Más allá de las mejoras salariales y del doble aguinaldo para los trabajadores, que paradójicamente benefician a un sector pequeño de la población económicamente activa, pero afecta a la mayoría de las empresas formales, las condiciones de trabajo y de vida para la mayoría de los trabajadores presentan la misma desigualdad e inequidad que en el pasado, aunque en un contexto de crecimiento acelerado de la economía. La productividad boliviana sigue siendo de las más bajas en la región latinoamericana, lo cual explica el bajo crecimiento de la demanda de trabajo, y ello por la postergación de los procesos de diversificación productiva como resultado de la apuesta por el modelo primario exportador. Recientes investigaciones del CEDLA muestran que la estructura del empleo no ha cambiado significativamente desde la década de los 90, que es la que se analiza con mayor detenimiento en este libro. Así, por ejemplo, hace 20 años, más del 94% de los establecimientos económicos del país tenían menos de 5 personas ocupadas. Son datos del INE. Algunas aproximaciones censales en las principales ciudades muestran que esta distribución permanece casi inalterada. Estos dos apuntes sobre las condiciones actuales de la clase obrera señalan la necesidad de nuevas investigaciones que contribuyan a reorientar las políticas públicas. Y en ese camino, este trabajo de Álvaro García Linera es una obra de consulta inexcusable. Plural Editores felicita al autor y se complace en entregar esta importante investigación en esta multitudinaria presentación, sin duda la más grande en la que hayamos participado. Muchas gracias. A continuación recibimos a nuestra siguiente expositora, María Eugenia Robles Mengoa. Ella ha sido invitada esta noche para poder darnos su visión, su enfoque acerca del libro que se está presentando. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana, tiene un diplomado en Administración Pública y Relaciones Exteriores para la Unión Europea, cofundadora y miembro actual del Instituto de Estudios Públicos Multidisciplinarios Ágora, actualmente coordinadora de proyecto en el programa ICS del Servicio Internacional Británico. Ha trabajado en el área de desarrollo con temas relacionados a educación, salud sexual, género y derechos humanos en sectores periurbanos de la ciudad y comunidades rurales del Departamento de La Paz. Asimismo, trabajó en el campo de la microfinanza con temas de desempeño social, incluso financiera y banca rural en sectores periurbanos y rurales en varios departamentos del Perú. Cuenta con la publicación de algunos artículos de opinión política y ha realizado trabajos de investigación social y etnográfica en temas relacionados a políticas públicas, participación ciudadana, asuntos indígenas, culturales y de género en Perú y Bolivia, y en otros casos en algunos estados de Estados Unidos. Además es fotógrafa, escritora y bailarina de afición. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a la licenciada María Eugenia Robles. Primeramente, muy buenas noches. Agradecer la oportunidad al vicepresidente y a la vicepresidencia en general por haberme extendido esta invitación. He tenido un periodo corto para poder absorber esta obra que nos están presentando el día de hoy y quisiera dar un enfoque desde el punto de vista de una joven, también como mujer y politóloga, sobre lo que he descubierto al leer este libro. Primeramente, el libro La condición obrera en Bolivia, siglo XX, ofrece una mirada histórica de la clase obrera y el sindicalismo en Bolivia a partir de 1950 a la actualidad, fundamentados con tablas y datos estadísticos que ilustran al lector de inicio a fin, pero quizás el plus que encontramos en esta obra, o la parte que yo he valorado más, yace en el análisis sociológico
desde una mirada marxiana, articulando a su vez el campo simbólico, cultural y político que ofrece el contexto de la clase obrera en todo momento. Todo ello en conjunto logra transportar a un análisis y comprensión distintos de manera profunda y lógica, revelando y sumergiéndonos en la importancia histórico-moral de la condición obrera de Bolivia. Algo que también quiero resaltar de esta obra es que toma muy en cuenta las cuestiones culturales que atañen a todo el bagaje histórico que viene en el sindicalismo. Este libro es importante para esta generación, pues en él descubrimos factores de relevancia histórica que son de interés general para poder entender y resolver las dudas del contexto sociopolítico en el que vivimos actualmente. Pienso que nuestra generación no ha logrado entender del todo la importancia del sindicalismo en la historia de Bolivia. Si observamos a nuestro país, vemos una impresionante capacidad organizativa en las diferentes expresiones de manifestación que tienen los movimientos sociales y sindicales. Esta capacidad es la herencia de un bagaje histórico-cultural que he descubierto en este texto. Para ello quiero hacer una descripción por partes, ya que el libro se divide en 3 partes, de algunos elementos que presenta el libro. Para empezar, el sindicalismo tiene mucha fortaleza desde 1950 y tiene como actor principal al obrero de oficio, al minero. Y hay factores que son de relevante importancia y que tienen un rol decisivo en esta época. Por un lado está la relación de este obrero de oficio antiguo con el nuevo, es decir, aquel antiguo obrero que enseñaba o daba los secretos al nuevo y que como aprendiz absorbía continuamente lo que se le iba enseñando. Por otro lado está el espacio laboral, el lugar de trabajo donde había un interrelacionamiento continuo, donde se mezclaban cuestiones culturales y también obreras y que crea una cultura obrera a largo plazo. Finalmente está el contrato fijo que crea una sensación de estabilidad futura. Quizás es el elemento más importante porque se sabe que tengo un porvenir y voy a luchar por él, tengo algo fijo. A todo ello, lo que he mencionado, le podemos llamar que es una construcción de un tiempo de clase. Sin embargo, en la década de los 90, el minero moderno es otro, pues carga consigo otra noción del trabajo colectivo. Hay un bagaje cultural distinto marcado por un mundo que se sumerge en la globalización. Me incluyo en esto, pues creo que yo he nacido en el 88, entonces me considero hija de un sistema que se caracteriza por la creciente y continua innovación tecnológica, que ha engendrado nociones de vivencias autónomas, independientes o, si se prefiere, individualistas. Entonces me resulta difícil pensar que nuestra generación, habiendo nacido post-90, logre comprender el sentido de filiación y acción conjunta del trabajo, ya que, citando al texto, es una generación que está mucho más ligada a valores urbanos que aparecen como modelo de ciudadanización contemporánea. Yo personalmente he tenido la oportunidad de entrevistar a jóvenes que hoy trabajan en la mina y cuando converso con ellos me doy cuenta que la dinámica que existe ahora es transitoria, es decir, el joven ahora lo que busca es ir a la mina, ganar un poco de plata, ahorrar y luego migrar a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? El espacio de trabajo que antes era el espacio de interrelación cultural, donde se establecían conexiones a largo plazo, ahora también es temporal y por tanto ya no es forjador de una identidad colectiva de clase como lo fue antes. Hoy la mina ya no es sinónimo de unión y lucha política. La mina, bajo mi perspectiva personal, es hoy sinónimo de mercantilismo pleno, porque en los sectores donde hay producción minera también hay un consumo material excesivo. La gnosis colectiva del sector se transforma y con ello devienen una serie de problemáticas sociales: alcohol, embarazos adolescentes, prostitución, drogas, que son resultado de esta falta de proyección a largo plazo. Ha dejado de existir entonces una identidad de clase.
El libro también hace mención a la pequeña y mediana empresa minera que surge con fuerza frente al debacle de la minería estatal posterior a la década de los 80, pero que ya estuvo cultivándose muchísimo antes y que hoy por hoy la tenemos presente en el sector económico. Nos indica también que desde aquella época hasta ahora se caracteriza por actuar en la combinación de saberes y conocimientos culturales y artesanales que no necesariamente responden al capital y que se articulan a prácticas productivas que están estructuradas bajo la lógica capitalista global. En teoría marxiana esto sería la subsunción real y la subsunción formal. Los pequeños y medianos empresarios el día de hoy han asumido esta estructura como un programa de producción establecido, que si bien tiene una herencia vaga de identidad de clase, se ha estancado y no logra innovar de forma colectiva, de tal forma que pueda reposicionar a la condición minera moderna. En este sentido yo me cuestiono qué es lo que se tiene que hacer. ¿Son los pequeños y medianos mineros quienes debieran ocuparse de una reconstrucción en la noción de un colectivo de lucha y soporte? ¿O es la sociedad misma, nosotros, que podemos ofrecer alternativas a esta situación? Asimismo, la pregunta, ¿vale la pena hacerlo? ¿Por qué? Son interrogantes que nacen tras tener lectura de este texto. El siguiente es la reproletarización. Después del decreto 21060, el nuevo proletario es mudo. Se concentra ahora en el obrero de la industria manufacturera, trabajadores mineros y agroindustriales, pero está sometido a nuevas reglas en la cancha de juego. Se supedita a la empresa por miedo a perder su trabajo. Sus derechos laborales no pasan por el sindicato y esto nuevamente se disgrega del colectivo. Ahora el proletario tiene que negociar su fuerza de trabajo de manera individual. Nosotros, la nueva generación ha crecido en este tipo de estructura laboral. No conocemos otra y, por tanto, vuelvo a repetir, no podríamos haber comprendido la importancia y beneficios de un sindicalismo. Pero también es bueno entender que estamos sujetos a un nuevo contexto que, como mencioné, está sujeto a un desarrollo tecnológico industrial imparable. Entonces pienso que lo importante es lograr un híbrido que nos permita armonizar un contexto globalizante con un trato justo y digno al trabajador. En la última parte de movimientos sociales. Hasta antes de 1985 el sindicato, cuyo máximo emblema fue la COP, era el intermediador entre la sociedad civil y el Estado. Exigía derechos y obligaciones que no solo eran de interés del obrero, sino de la sociedad civil en su conjunto. Ser sindicalista era ser ciudadano. Hoy en día esta labor en el sistema de partidos políticos, esta labor recae en el sistema de partidos políticos. La adscripción a un partido, como dice el texto, garantiza la intervención y participación directa en los asuntos gubernamentales. Las nuevas estructuras formales del sindicato se expresan a partir de diferentes repertorios de movilización, huelgas, bloqueos, concentraciones, que logran generar cambios, en muchos casos sustanciales, pero nunca más con la fuerza directa de los anteriores. Sin embargo, persisten y aún luchan por sus convicciones, tal como lo hicieran en octubre del 2003 la COP y los sindicatos de base. Para finalizar, quisiera mencionar un hecho que me es de relevancia y que me concierne al leer este texto, también en memoria del reciente Día Internacional de la Mujer. La situación de la mujer en la mina, y el texto habla de esto mucho, ¿no? De los palliris, de cómo la mujer está relegada solamente a realizar esta labor. Personalmente lo he visto y pienso que es en los sectores mineros donde existe quizás la mayor concentración de lo que dice el texto y también Pierre Bourdieu, la nobleza machista, ¿no? Existe mucho machismo y, por tanto, porque es un sector minero en el cual hay problemáticas sociales, deviene mucha violencia hacia la mujer. Ella es acallada y no puede tener voz, o si es que la tiene, no es escuchada. Pienso que el proceso de cambio ha implantado en la mentalidad de muchas de las mujeres con las que he conversado la idea de que esto también puede cambiarse. Sin embargo, ellas esperan no solamente que haya una concientización en torno a
a la violencia o a los derechos sexuales y reproductivos, sino también un empoderamiento en temas económico-productivos que les permita salir de esta subordinación que existe en muchos sectores mineros. Para cerrar, dejo mi impresión final sobre este texto. Su contenido no solo nos sumerge en un pedazo sustancial de la historia boliviana, sino que logra descifrar muchas incógnitas y a la vez crear interrogantes sobre una condición de clase que existió y existe aún en Bolivia. Si tuviésemos la oportunidad de comprender esta condición de clase obrera de esta manera, saldríamos del prejuicio, en muchos casos, también de la ignorancia que impiden la proposición de alternativas de cambio social y estructural. Muchas gracias. Queremos recordarles que en el momento en el que acabe la presentación de este nuevo libro, ustedes van a poder recoger Socialismo Comunitario, un horizonte de época. Todas las personas que no puedan recoger el libro el día de hoy pueden pasar mañana por la vicepresidencia en horario de oficina para poderles hacer entrega del libro. Continuamos con el siguiente expositor. Recibamos a Edgar Ramírez Santiesteban, el huracán Ramírez. Nació en 1947. Estudió en la Escuela Fiscal Alonso de Ibáñez hasta quinto curso de primaria y luego fue ayudante de sastre. Fue trabajador de Interior Mina en la empresa unificada del Cerro de Potosí, iniciándose en la actividad sindical como delegado en 1974. Fue secretario general del Sindicato Unificado de Potosí de 1976 al 78 y además secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia del año 88 al 94. Fue secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en 1998, miembro de la Comisión Codificadora del Código de Minería 1986-1987, coordinador del equipo técnico de la Federación de Mineros para la elaboración del proyecto de rehabilitación de la Comibol en 1991. Su trabajo sindical lo llevó a ser exiliado a Inglaterra de 1967 al 69, en Chile y Holanda del 71 al 76 y estuvo clandestino durante el gobierno de García Meza. A su retorno fue docente suplente de la Universidad Nacional Siglo XX. Actualmente dirige el Sistema de Archivo Nacional Minero de la Comibol. Ha publicado varios ensayos histórico-políticos en revistas nacionales y del exterior. Y entre sus libros se encuentran Estrategia de Dominación Imperialista de 1997, Neoliberalismo y Movimiento Sindical en Bolivia del 99 y El Archivo Minero de Bolivia a Rescate de la Memoria Social en coautoría con Luis Oporto del 2007. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Edgar Huracán Ramírez. En primer lugar, yo debo agradecer la generosidad del vicepresidente cuando me invita a comentar uno de sus libros, que en todo caso yo pienso que tiene un valor no solamente intelectual, actual, sino fundamentalmente porque está ingresando en otra ruta diferente a la que tradicionalmente se ha hecho cuando se ha hablado del movimiento sindical. Estamos acostumbrados a leer libros sobre los congresos, sobre los documentos políticos, sobre los ampliados, pero nunca sobre aquello que genera esos acontecimientos de los cuales los libros nos hablarán, pero como quien muestra solamente lo superficial de las cosas que se están dando en profundidad. Este libro en realidad está tocando tres problemas esenciales
que así hayan sido escritos hace muchos años, su reedición ahora nos invita a desentrañar junto con él los verdaderos motivadores de los fenómenos que se han dado a lo largo de medio siglo en el siglo XX. La condición obrera, estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana, es el 1. El 2, reproletarización, nueva clase obrera y desarrollo del capital industrial en Bolivia. Y el 3, sociología de los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana. El primero, relacionado fundamentalmente con los cambios que se han dado en el seno del movimiento sindical boliviano, es decir, tratando de desentrañar las verdaderas raíces de eso que en el movimiento sindical en este momento ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ese viraje drástico del movimiento sindical que estaba siempre en la cresta de la ola de los acontecimientos nacionales a un movimiento sindical que en este momento está prácticamente en un proceso de reorganización? El segundo, relacionado con los nuevos contingentes de personas que se incorporan a otras formas de trabajo y que en la práctica están dando nacimiento no solamente a nuevas formas de producción, sino también de relacionarse entre ellos y de organizarse. Y la última, un recuento en realidad de la Central Obrera Boliviana, pero no de la fecha de su fundación, ni de los acontecimientos que están en el periódico, sino fundamentalmente de cuál es la concepción del movimiento sindical boliviano para que tenga una organización que es capaz de paralizar el país. Estos 3 trabajos en realidad son correlativos, aunque hayan sido escritos por separado, porque en realidad de lo que nos está hablando es en primer lugar de que algo ha tenido que pasar el año 1985, el 90, el 2000, para que en Bolivia ese movimiento sindical vigoroso, pujante, se convierta en realidad en una especie de hormiga en el panorama nacional. Señala que este movimiento sindical que había hecho la insurrección del 52, que había nacionalizado las minas, que se había convertido en el protagonista principal de los acontecimientos políticos, en realidad de la noche a la mañana declina. Y en puridad de cuentas, en realidad hay solamente una explicación que engloba prácticamente todos los aspectos de los que está hablando el vicepresidente en sus trabajos, y es fundamentalmente a que la política económica, la política estatal de todos los gobiernos que se suceden a lo largo de 1950, 60, 70 y el 80, tienen un hilo conductor esencial, un hilo conductor que está interesado en destruir lo que se había hecho el año 1952. Es por esa razón que yo creo que no es aventurado señalar
de que el momento cumbre del movimiento sindical boliviano no lo vamos a encontrar en la década del 60, ni del 70, ni del 80. En mi opinión, el momento cumbre es el momento de la insurrección del 52. Es el momento en el que impone medidas por encima de la voluntad del gobierno que se encumbró en el poder, porque la nacionalización de las minas no pasó ni por un solo segundo por la cabeza del MNS. En cambio, sí está presupuestado como reivindicación nacional a lo largo de toda nuestra historia. No hay que olvidar que la consigna principal del levantamiento de los Qatari es Wañuchun Mita, es decir, que muera la mita, que es la relación de trabajo que existe en la colonia, en las minas. Y por esta razón, la suma de acontecimientos que lleva a los trabajadores a organizarse, que les lleva a adquirir un nivel político por encima de lo normal, aquellos trabajadores de todos los sectores que intentan organizarse en sindicatos y que sin embargo no se los deja, son los que en su batallar van a terminar derrocando a un gobierno e imponiendo a otro que no es el suyo. Algo ha tenido que pasar. Hay hechos como, por ejemplo, de leyes sociales que se promulgan en la década del 10, del 20 y del 30 en el siglo XX. El derecho del trabajo, del descanso dominical pagado, el derecho de trabajar 8 horas, que en puridad de cuentas son reivindicaciones por las cuales los trabajadores se movilizan en ese momento, pero esas leyes tienen una característica de que estas reivindicaciones, como el trabajo dominical, o mejor dicho, el descanso dominical pagado, no incluye a los trabajadores mineros, incluye a todos, menos a ellos. Y las 8 horas. Hace poco, un ex trabajador de la empresa Quechisla, cuando ésta dependía de la Aramayo, ha publicado un libro sobre las 8 horas. Él se había enterado de que hay ya el 20, el 30, el 40, el 50, había una ley que establecía 8 horas de trabajo. Y don Julio Calla nos dice, yo trabajé desde el 38 y nunca hubo para mí 8 horas. Todos los trabajadores trabajábamos más de eso. En este trabajo el vicepresidente nos está señalando que hay una serie de formas de organización empresarial que si se los hurga en profundidad vamos a encontrar el secreto al que recurrieron las empresas para que esas leyes que tenían incluso muchos de ellos la promulgación desde el Parlamento y desde la Presidencia no tengan ninguna validez, porque se impusieron formas de trabajo que nada tenían que ver con el capitalismo que en ese momento estaba ingresando en el país. En los archivos se encuentra que la Patiño Mines tiene 15, 18.000 trabajadores, pero se encuentra también en esos mismos años a la compañía Hochschild, que no tiene trabajadores. Sin embargo, de las exportaciones bolivianas de minerales,
vamos a encontrar que la Patiño Mines produce el 42% de los minerales que se exportan y la Hochschild va a producir el 38% y la compañía Aramayo solo el 7%. ¿Cómo es posible que sin trabajadores la Hochschild pueda producir 10 veces más que otras empresas, 5 veces más que la Aramayo? Pues estaban echando mano a formas de relacionamiento obrero patronal que devenían de la colonia, como el trabajo por partido, con la diferencia de que ya no se lo hacía con herramienta rudimentaria, sino con maquinaria moderna, como la máquina perforadora. Esto significa que en realidad en el país estaba ocurriendo fenómenos que obligadamente a los trabajadores los estaba empujando para reunirse, los estaba empujando a reivindicar no solamente derechos sectoriales, porque eso tenía que ver con los problemas de carácter nacional. Es por esa razón que uno de los acontecimientos más importantes, cuando no existe ni un solo trabajador minero del sector estatal, es cuando esas masas tienen una conquista que en este momento yo pienso que sigue siendo uno de los más grandes que pudieron haber hecho los trabajadores, como es la insurrección del 52, aunque después esta insurrección no haya tenido los resultados que querían los bolivianos y que más bien fue traicionada. Es por esa razón como se encumbró en el poder una clase social que nada tenía que ver con los protagonistas de la insurrección, es que hay una política económica ajena al interés nacional. ¿Cuándo comienza? El 1 de noviembre de 1952. Pues va a empezar estrangulando por un lado las conquistas del 52 y por otro lado desjerarquizando esas medidas. Por ejemplo, a ese sector minero al que le encomendaron administrar desde los procesos de prospección de los minerales hasta la importación de pulpería, en la década del 60 les suprimirán la posibilidad de hacer exploraciones en las minas. Y quitar a una empresa minera la posibilidad de exploración es como quitarle la posibilidad de sobrevivencia. Porque una cosa es trabajar en un yacimiento minero y otra cosa es trabajar, por ejemplo, en la agricultura. Donde yo trabajo hoy, ya no trabajo nunca más si estoy en la mina. En cambio, en otros sectores puedo volver a hacer que la tierra vuelva a sembrarse y a cosecharse. Estas medidas tienen relación íntima con lo que los países colonizadores están imponiendo en el país. Yo quiero echar mano a un par de documentos que tienen relación con los fenómenos que nosotros ya hemos conocido. El año 1985. Estoy leyendo la declaración del general Fred Warner, comandante en jefe del Ejército Sur de los Estados Unidos, con sede en Panamá, en una petición que está haciendo de un presupuesto ante el Senado norteamericano. Este señor señala lo siguiente en febrero de 1988.
Los Estados Unidos y América Latina comparten intereses que incluyen bienestar económico. Los Estados Unidos dependen de América Latina para su bienestar económico en al menos 3 formas. A. Materias primas estratégicas, tales como el antimonio, el manganeso, el estaño, el 96% de nuestra bauxita, el 40% de nuestro petróleo, que incluye nuestra reserva estratégica total, provienen de América Latina. B. El acceso comercial para las exportaciones estadounidenses. Es una continua preocupación nuestras exportaciones anuales a América Latina, valuadas en 33.000 millones de dólares, igualan a nuestras exportaciones en Europa. C. Oportunidades de inversión abundan en un área cuya población se espera crezca a 559 millones para fines del siglo, 20% de nuestra inversión extranjera total y el 72% de toda la inversión estadounidense en el tercer mundo está en América Latina. Este señor señala que dependen ellos de países como el nuestro. Y habrán visto, ellos dicen nuestra bauxita, nuestro estaño. Falta que digan nuestro Cerro de Potosí. Y además, si ustedes recuerdan los argumentos de esos gobiernos, de esos ministros de esa época, ¿cuál es la cantaleta de todos los días? Hay que garantizar con leyes para que la inversión venga. Y esa inversión, ¿a quién está favoreciendo según Fred Warner? ¿A los bolivianos o a ellos? Porque en la práctica, si el 72% de su inversión extranjera en el tercer mundo está en América Latina, si no hay América Latina, ¿dónde van a invertir? ¿No es verdad? Pero he hecho mano a un documento boliviano. Es una ley de la República. Está firmada por el doctor Víctor Paz Estensoro. Ciro Humboldt Ballero es el presidente del Senado y Willy Vargas de la Cámara de Diputados. Es una ley que está aprobando los 48.400.000 de derechos especiales de giro equivalentes a 55 millones de dólares americanos de préstamo a Bolivia. Las condiciones son para todas las empresas, para YPFB, para las corporaciones de desarrollo, para ENDE, para Entel, para todos. Tomo en cuenta solamente uno, porque soy del sector minero. Y escuchen lo que dice la ley, que tiene como anexo el convenio que suscribe el gobierno de Víctor Paz con el Fondo Monetario Internacional. Sección 3.5. El prestatario, a más tardar al 31 de agosto del 86, presentará a la asociación para su examen un programa respecto a la reducción de personal de Comibol. B. 2. Ejecutará el programa de reducción de personal en una fecha aceptable para la Asociación Internacional de Fomento. C. O 3. A más tardar al 31 de agosto de 1986, presentará el calendario de cierre de minas e instalaciones que sean de propiedad de Comibol. 4. Ejecutará tal calendario de cierres sobre una base y en una fecha aceptables para la asociación. Por tanto, la decisión
del cierre del sector estatal de la economía es una decisión boliviana o es una decisión que imponen las transnacionales? Estos fenómenos que están ocurriendo en Bolivia van a tener repercusiones directas en cuanto a los hombres que dependen de esos sectores. Es por esa razón que YPFB en un solo año no tiene ni un solo trabajador. La Comibol echa a la calle 30.000 trabajadores. Las corporaciones de desarrollo se convierten en entidades para el recuerdo. Y en este caso, en el fondo estamos hablando de los hombres que están organizados en organizaciones sindicales. No tienen organización sindical porque no tienen dónde trabajar. Y este fenómeno trae uno de los trabajos del vicepresidente cuando dice: los trabajadores sindicalizados de las minas de aquel entonces no reivindicaban solamente reivindicaciones sectoriales, reivindicaban problemas nacionales, problemas políticos. Esto significa entonces que la raíz sobre la que se asentaba el movimiento sindical boliviano estaba siendo eliminado. Ahora es verdad que era para imponer otras formas de relacionamiento laboral, empresas como Inti Raymi, que va a introducir tecnología que va a destruir no solamente los cerros, sino el medio ambiente. He visto entrar a la periodista Luisa Limachi y me acuerdo hoy que ella escribió un artículo en el periódico Presencia cuando fue a visitar Inti Raymi, porque habían denuncias de que morían los corderos, de que nacían corderos con 2 cabezas. Y allá le dan una explicación pero asombrosa sobre la seguridad industrial. Y ella pregunta: ¿y en los lugares donde no está el cráter con agua cianurada, qué hacen? El ingeniero le dice: ponemos nosotros un letrero con 2 tibias y su calavera, que dice: aguas contaminadas no beber. Cuando se venía ella de Inti Raymi a Oruro, se encontró con 2 corderos muertos en la orilla de una de esas pochas. Y el título de su artículo es: los corderos en Inti Raymi mueren porque no saben leer. Y en este caso, este fenómeno no está afectando solamente eso. Esta tecnología que se ha introducido y que a algunos les hace proclamar de que nosotros hacemos escapar las inversiones y que en otros países han abierto de par en par sus puertas para la inversión, no nos dicen que esos territorios se han convertido en algo parecido a Chernobyl. De 10 lugares que han sido clasificados de destrucción total, entre los que están Chernobyl y Fukuyama, está también la Oroya en el Perú, una mina. Esto significa de que ellos han hecho con los recursos naturales lo que en este momento está en todos los periódicos, con la forma de extraer residuos de petróleo y de gas, bombardeando bajo tierra, destruyendo prácticamente el planeta. Eso han hecho en muchos países. Sin embargo, ahora lo que nos preocupa es esto.
ese nivel conciencial, sin duda alguna, está en procesos de retoma, porque bajó. Pero nos preocupa porque ahora los sindicatos no decimos nada sobre que el sector minero, por ejemplo, está todavía controlado por las transnacionales. El país tiene un control total y absoluto sobre YPFB, sobre los hidrocarburos. En el sector minero, el 94% de la actividad está en manos del sector privado. Y de ese 94, el 80% es transnacional. Esto significa de que nosotros como movimiento sindical tenemos también que trabajar como nuestros antepasados, los obreros que nos precedieron por las reivindicaciones nacionales. Pues el gobierno de Evo Morales ha promulgado varias leyes en favor del país. Pero cualquiera de ustedes vaya a San Cristóbal y quiera ingresar en ese territorio, no les van a dejar, ni a usted, vicepresidente, le dejarían. Eso quiere decir que la presencia de las transnacionales no solamente es para controlar los recursos naturales, es para controlar nuestra soberanía, es para controlar nuestro territorio. Y por esa razón pienso que el movimiento sindical debe de poner sus viejas banderas, debe leer el libro que nos entrega el vicepresidente para hacer reverdecer la conciencia de los trabajadores bolivianos, porque en él nos señala de manera clara que nuestro estado de cosas actual no vino como consecuencia de la divina providencia, sino debido a que de verdad fuimos derrotados por la oligarquía y por el imperialismo, pero fue una derrota en una batalla. La guerra está en curso y de hoy en adelante pienso que las otras batallas se nos está encomendando para que los triunfadores seamos nosotros y los recursos naturales bolivianos vuelvan a ser de los bolivianos. Gracias. Vamos a darle la bienvenida al autor del libro La condición obrera en Bolivia, siglo XX, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Muy buenas noches a todos ustedes. Saludar a cada una de las personas que amablemente se han hecho presente en este auditorio del Banco Central. Ha quedado pequeñito, estamos más de 1000 personas acá. A nuestro presidente del Banco Central, un auditorio para 3000, compañero. Hay que construir ya preveyendo a las futuras generaciones, ¿no? Muchas gracias por prestarnos el auditorio. Saludar a José Antonio, que es el editor del libro, a través de Editorial Plural. A María Eugenia Robles, quien ha tenido la amabilidad de este lado de una nueva generación de jóvenes profesionales, intelectuales, acercarse a la obra y a la investigación sobre el tema del sindicalismo en Bolivia. Y por supuesto un saludo muy respetuoso, muy cariñoso a una de las personas más emblemáticas del movimiento obrero en nuestro querido país, revolucionario, comunista, luchador, exiliado, batallador y que nunca se doblegó ni ante los cañonazos de la dictadura ni ante los cañonazos del dinero. Un honor tenerte aquí, compañero Edgar, de verdad. Muchísimas gracias. El libro que tenemos a la mano
es un estudio de la formación de la clase obrera. Podría haberse titulado así: ¿cómo se construye una clase social? Ese es el objetivo de este libro. Tiene 3 estudios, uno del año 99 sobre el mundo fabril y los cambios que se habían dado en los últimos 50, 70 años, antes del 2000. El segundo libro que está aquí presente es sobre los mineros, sobre cómo se ha construido el mundo minero antes de la Comibol, con la Comibol y después de los procesos de privatización de los años 80, 90. Y el tercer texto es una sociología más de las estructuras organizativas, del discurso y la irradiación territorial de la Central Obrera Boliviana y en particular de la Federación de Mineros. La primera investigación 1999, la segunda investigación 2002, la tercera investigación 2004. Se trata entonces de estudios previos a la constitución del Estado plurinacional. Y para los 2 primeros textos tengo que agradecer a los jóvenes de la carrera de Sociología, a la carrera de Sociología, a la Universidad Mayor de San Andrés, que confió en Álvaro, que confió en sus ímpetus, en su análisis, y me permitió hacer unos talleres de investigación con cerca de 30, 40 jóvenes, y fruto del trabajo con ellos, que era una investigación participativa, salieron los 2 primeros textos. Los nombres de los jóvenes están reconocidos en la introducción. El reconocimiento personal a la carrera de Sociología, a la Universidad Mayor de San Andrés, que desde que salí de la cárcel siempre me ha acogido, y estoy seguro que terminando la vicepresidencia también me acogerá ahí para seguir llevando adelante las investigaciones. ¿Cómo nace este libro? Está aquí María Eugenia, muy joven ella, están algunas personas mayores que estamos canando, pero recordarán que en los años 80 y en los años 90 y también en los años 2000 había un régimen no solamente económico llamado neoliberalismo, que había privatizado las empresas del Estado. Había un régimen social que había desconocido derechos laborales, había un régimen político que había destruido el sindicalismo y había colocado a los partidos políticos como únicos intermediarios políticos, y había una estructura cultural de ideas fuerza que legitimaban, que garantizaban esta estructura de expropiación, de privatización de nuestros recursos, de nuestro bienestar. Algunos le llamaron el pensamiento Yildiz, porque era el Yildiz, era Fundación Milenio del MNR, estaba también por ahí alguna otra fundación, Friedrich Ebert, no, creo que es otra, más bien de los conservadores, donde trabajaba Tuto Quiroga, Konrad Adenauer, que se dedicaban a auspiciar investigaciones, a generar debates intelectuales de donde emergían las ideas fuerza que llegaban a los medios de comunicación, que llegaban a las universidades, que llegaban a los barrios. Estas ideas fuerza eran que el Estado era un mal administrador, ineficiente, y por eso había que privatizar. Otra de las ideas fuerza era que había que globalizarse, porque si no la globalización nos iba a aplastar, y entonces había que producir, exportar y dedicarse simplemente a ver el mundo, abandonando nuestra propia raíz y nuestro propio horizonte nacional interno. Y en el tema laboral decían: ha muerto la clase obrera, ha desaparecido la clase obrera. Y usaban una palabrita, la desproletarización.
Y decían estos caballeritos, ahí estaba Toranzos, Lasarte, estaba este otro compañerito que se había escapado del país uno, ¿cómo se llama? Roger Cortés, en fin. Que nos decían, se murió la clase obrera, fue derrotada en Calamarca cuando 15.000 mineros venían marchando, fueron rodeados por las Fuerzas Armadas, los mineros dijeron no hay pelea y se fueron a sus casas. Se cierran las minas, se cierran las fábricas y desaparece la clase obrera. Y entonces hablaban de un país que se había desproletarizado. ¿Y qué había pasado entonces? Que nos habíamos convertido todos en microempresarios. Nos habíamos convertido todos en, tienen una palabrita los economistas liberales, emprendedores. Todos se habían convertido en emprendedores. Estas eran las ideas fuerza con las que estos intelectuales, financiados por organismos internacionales, apoyados por el Estado neoliberal, hacían documentos, folletos, distribuían en las universidades, en los centros de investigación, en los sindicatos, en los barrios, en los periodistas. Entonces, después de la gran marcha minera del año 1985, se cierran las minas y la conclusión es que ya no hay obreros en Bolivia, nos hemos desproletarizado, todos somos pequeños burgueses, emprendedores, microempresarios. Ese era el ambiente intelectual que rodeaba a los jóvenes, a los investigadores, a los universitarios en los años 90. Yo estaba en la cárcel, salgo de la cárcel y me confronto con este búnker de acero intelectual o ideológico más que intelectual de lo que eran las ideas legítimas de los años 90. Yo, comunista, indianista, no estaba de acuerdo. Me resistía a aceptar eso. Tenía ideas vagas, tenía una intuición de que eso estaba mal, pero había que demostrarlo con cifras, con documento y con investigación. Y es así que propusimos a la carrera de Sociología de la UMSA llevar adelante un ciclo de investigaciones sobre el mundo obrero. Comenzamos a revisar primero estadísticas. Claro, y las estadísticas en la letra chica contradecían lo que decían los supuestos intelectuales, los ideólogos, los académicos. Hasta la lectura del Capital desapareció de la UMSA, y en sociología también igual. Las cifras mostraban cosas que iban en contra de esta idea de que ya no había obreros en Bolivia. Entonces, comenzamos a revisar las estadísticas primero, las encuestas de hogares. Y resulta que cuando uno leía año 1980, decía 30.000 mineros. Año 1999 decía 60.000 mineros. No digo cooperativistas, sino mineros. Algo había pasado. Fabriles, constructores. Decía el año 1980 que había cerca de 450.000 asalariados. Año 2000 hablaba de cerca de 900.000 asalariados. Los datos del INE contradecían el discurso ideológico neoliberal. Entonces había que usar esas cifras y hacer una reconstrucción de la realidad obrera. Estos dos textos es un intento pequeño, sencillo, de una nueva lectura de la formación de la clase obrera en Bolivia. Y como explicaba compañero Edgar, había que romper con la vieja lectura izquierdista sobre la clase obrera. Ustedes conocen los 3 tomos de Guillermo Lora sobre el movimiento obrero, está el texto de Baraceli sobre el movimiento obrero, están los testimonios de muchos exdirigentes sobre la condición obrera, pero en particular los de Lora estudiaban el movimiento obrero desde el ámbito de los congresos.
Congreso de 1950, 64, etc. Y claro, cuando uno lee esos textos de Lora, uno cree que estamos ante la revolución socialista al día siguiente, porque se estudia el movimiento obrero por sus textos, por su discurso, muchas veces caracterizado por las frases fuertes, altisonantes, por la ideología y la cultura socialista. Pero en los hechos nunca llegaba el socialismo. Es más, recientemente habían ganado, el año 85, había ganado en Huanuni, ADN, y en el campo, en Omasuyos, había ganado el MNR. ¿Cómo cambiar la lectura sobre el movimiento obrero? ¿Cómo no confiarse únicamente en la lectura de las tesis? Es parte de la historia obrera, pero no es la parte ni fundamental ni decisiva de la historia obrera. Es una parte. Entonces el texto lo que intenta hacer es descubrir una nueva beta, proponer al mundo académico, al mundo social, al mundo sindical, una nueva beta de estudio de la clase obrera. Y para eso recurrimos al Capital. Había estado 5 años en Chonchocoro leyendo cada letra del Capital, entonces había suficiente materia como para convertir esa lectura en herramienta de investigación. Entonces este texto, como todos mis textos, son textos de combate. Tienen el rigor académico, tienen cifras, tienen citas, tienen entrevistas en profundidad, lo que exige la academia. Pero yo no hago investigación para la academia, hago investigación para la lucha. Y mi objetivo era usar el conjunto de las herramientas académicas para pelearme contra estos cachafaces del pensamiento Yildiz. Había que pelearse, pero no simplemente diciéndole eres un derechista, no se gana. Había que desmontar sus mentiras, con cifras, con datos, con categorías, con referencias, con investigación de campo. Estas son mis 2 investigaciones de campo que hice en toda mi vida. La carrera me permitió ir a las minas, a hablar con los trabajadores, entrar a las minas, entrar a las fábricas, ver la tecnología. En fin, hice un trabajo de campo como hace un etnógrafo. La propuesta es entender la clase obrera a partir de un concepto clave que hay un cuadrito en el libro que puede servir a los jóvenes estudiantes: la composición de clase. Me introduzco a estudiar a la clase no a partir del dato meramente demográfico o estadístico, porque eso es un dato estadístico, eso no es una clase. La clase social es un movimiento, es una acción práctica. Muy bien. El dato estadístico de que hay 60.000 personas que trabajan asalariadamente en las minas es un dato estadístico, pero eso no es la clase. Una clase es historia, es memoria, es organización, es tradición, es asociatividad, es lucha. Entonces había que estudiar la clase en su composición real. No bastaba el discurso del Congreso, había que ver su dinámica interna. Introduzco un concepto, la composición de clase. Composición material, composición política, composición cultural y composición simbólica. Es decir, las clases sociales en general y en particular la clase obrera es el resultado de una articulación contradictoria de elementos materiales, de elementos simbólicos, de elementos culturales y de elementos políticos. ¿Y por qué hablo de composición? Porque la clase obrera es en principio una criatura del capital, es capital variable. Y la clase justamente se constituye en cuanto el trabajador remonta lo que el capitalismo hace de él. A partir de lo que el capitalismo hace de él, el trabajador remonta, se asocia, se organiza, pelea, retrocede, vuelve a organizarse, lucha,
habla, escribe, se vuelve a organizar, lo vuelven a derrotar, se vuelve a organizar. La composición habla de esta trama conflictiva y contradictoria de lo que el capitalismo hace del obrero y lo que el obrero hace de sí mismo frente al capitalismo. El resultado, la clase obrera. Es una mirada distinta, no es una mirada estadística de la clase obrera, es una mirada procesual, es una mirada basada en la lucha del Congreso, de su discurso, de sus símbolos, de su ritualidad, de su tiempo libre, de su vida familiar, de su trabajo, de su salario, de su tecnología, de su proceso de producción, de su sindicalismo. Es decir, es una mirada integral, es mirar a la clase obrera como sumatoria histórica de todos estos componentes que dan lugar a una clase obrera. Este es el primer aporte del libro. Establece una metodología de estudio de la clase. Si alguien quisiera estudiar, no sé, a los constructores, tiene en la primera parte del libro un marco teórico, muy práctico, muy útil, muy desagregado, de cómo usar un conjunto de variables, de categorías medibles para ver las características, por ejemplo, del trabajo de los constructores o del trabajo de los obreros de las telecomunicaciones o del trabajo de los obreros de los supermercados. Si alguien quisiera estudiar a los otros segmentos obreros, encuentra en las primeras páginas un marco conceptual muy práctico, muy útil para introducirse a una mirada de la clase. En el estudio logro diferenciar las características de la clase obrera heroica, la que dio lugar a la Revolución del 52, la de las masacres, la de la resistencia a las dictaduras, la de la reconquista de la democracia. En el ámbito fabril, en el ámbito minero. Toco muy poco otros sectores. Era mi intención continuar eso. Bueno, ya luego vino entrar a la vicepresidencia. Queda una tarea pendiente de seguir avanzando los otros componentes del mundo obrero. Algunas características de ese mundo obrero antiguo que dio lugar a la historia heroica del movimiento obrero, minero, fabril. Grandes concentraciones laborales. Siglo XX, 6.000 personas con Catavi. Colquiri, 2.700. Huanuni, 1.700, 2.000. Said, 1.500. Soligno, 1.200, etcétera, etcétera. Es decir, la primera característica material de la antigua clase obrera eran las grandes concentraciones de muchos trabajadores y la vida en común, los barrios fabriles, los barrios mineros, los campamentos mineros, que permitió, este era un hecho empresarial, concentrar a los trabajadores, concentrarlos en un lugar es una decisión empresarial, pero a partir de eso los obreros utilizan para crear una cultura obrera, una asociatividad obrera, un barrio obrero, son obreros, se reúnen como obreros, las mujeres comparten como mujeres obreras, los hijos son hijos de obreros, van al mismo colegio, juegan los mismos juegos, se cuidan en la noche, cultura obrera, fruto de las grandes concentraciones. Segunda característica, la disciplina interna, es lo que llamo el obrero de oficio, el obrero artesano de oficio. Entra el joven como ayudante, él quiere ascender en la mina, tiene que aprender del mayor, lo sigue, aprende el oficio, después de 1, 2, 3, 4 años, sube de categoría porque ha aprendido del obrero mayor el oficio. El obrero mayor le transmite al obrero más joven las habilidades, los saberes del oficio. ¿Esto qué permite? ¿Por qué es tan importante ello? Porque permite cohesionar a los trabajadores. Cuando el jefe de punta o el perforista dice una cosa, todos los que están debajo de él acatan esa decisión. ¿Por qué? Porque su ascenso laboral,
su categorización como obrero depende del jefe de punta, depende del perforista, que es el que les transmite los saberes. Entonces, hay una condición material a la disciplina obrera. La disciplina no solamente surge por leer textos de Marx, la disciplina obrera surge por determinadas características del proceso laboral, por esta transmisión y herencia de saberes del mayor al más joven, del que está más años al que acaba de entrar. Y entonces el que acaba de entrar, si quiere mantenerse en la mina y ser algún día perforista, tiene que obedecer, acatar, aprender, seguir al obrero que tiene más años de trabajo, porque de él va a venir sus estudios y su ascenso y su mejora laboral. Segunda característica material. Tercera característica material, el sindicalismo. El sindicalismo como nueva forma de agregación y de obtención de beneficios. Hay enfrentamiento contra las dictaduras. Los partidos políticos desaparecen. ¿Quién queda? El sindicato. Hay que ir a reclamar la pulpería. ¿Quién está ahí? El sindicato. Hay que reclamar el agua para las viviendas. ¿Quién está ahí? El sindicato. Hay que reclamar escuela para los niños. ¿Quién está ahí? El sindicato. Es en el sindicato que el obrero adquiere reconocimiento. Es reconocido por el patrón a través del sindicato. Es reconocido por el Estado a través del sindicato. Es lo que denominamos una ciudadanía sindical. La intermediación entre obrero y patrón, obrero, Estado, no es vía partido político ni es vía derechos individuales, es vía sindicato. Si estás en el sindicato, eres alguien. Si no tienes sindicato, no eres nada. Ciudadanía sindical. Tercera característica material de la clase trabajadora. En el libro doy más detalles del proceso laboral, del proceso de contratación, que permiten entender la base material de ese obrero de gran empresa, que permiten entender la base cultural de la recepción de ideas sindicales, de la recepción de ideas de izquierda marxista, trotskista, marxista, maoísta en el sindicalismo, o anarquista, desde los años 20 hasta los años 80. Y también está un estudio de lo simbólico, de cómo se autorrefieren a sí mismos los mineros. El minero como sujeto de pecho desnudo que cae ante las balas de la dictadura. La mujer minera envuelta en la bandera tricolor, que también riega con su sangre un mejor destino de sus hijos. Y el sentido de que Bolivia vive por los mineros. Ellos son los que arañan el mineral, los que entregan el mineral al país, y del mineral vive Bolivia. Este sentimiento de poderío de que Bolivia se sostiene gracias a los mineros forma parte de este imaginario, de estas estructuras simbólicas del proletariado minero boliviano. Pues eso que dio lugar a la Revolución del 52, a la tesis socialista del año 70, al enfrentamiento a las dictaduras, a la conquista de la democracia, a los intentos de cogestión obrera, toda esta estructura material de obreros y de fabriles se derrumba. Se derrumba. Y se derrumba no solamente porque viene la aplicación de una política económica que cierra las minas, que adelgaza las fábricas, sino que viene porque desde los años 80, silenciosamente al principio y con mayor intensidad, transforma el proceso de trabajo, transforma la condición material obrera. Desaparece Soligno, desaparece Said, desaparece Volcán en La Paz, se cierra las minas, siglo XX, Catavi, Quechishla, Central Sud, se adelgaza Colquiri, se adelgaza Caracoles,
Se cierran las grandes minas que llegaban a casi 30.000 mineros. Pero no es que desaparece el minero, comienza a surgir un nuevo proceso de producción. Se fragmenta el trabajo, surgen pequeñas minitas, surgen otras minas que sustituyen la tecnología de los años 50, 60 por otra tecnología. Se desplaza el sindicalismo. El obrero de oficio que enseñaba a los más jóvenes ya no tiene el poder de antes. Ahora, para ascender en las minas, ya no dependes de tu jefe de punta, ni del perforista. Dependes de la enseñanza que te da la empresa en un cursillo. Surge el contrato eventual, el contrato por obra, surge la refuncionalización del trabajo familiar. Yo estudié, por ejemplo, la fabricación de joyas en oro. Una empresa tiene 100, 200 trabajadores, pero alrededor de esa empresa con 200 trabajadores subcontrata a familias, 500, 1000, que en su casa hacen las joyitas de oro. En sus casas, ya no van a una fábrica, no se concentran, no viven en un barrio obrero, están dispersos. Algunos de esos obreros de las joyas en oro eran mis alumnos, eran que se llama estudiantes. En la noche eran obreros para la fábrica, de día eran estudiantes. Se disuelve la identidad. Siguen siendo obreros, mucho más explotados que antes, pero ya no tienen la agregación, la jerarquía, la disciplina, ni la identidad de la antigua clase obrera. Esto está demostrado aquí. No es que desaparecen los obreros, sino que se modifican las características materiales del trabajo obrero. Se modifica la composición material y con ello la composición política de la clase obrera. Frente a los obreros de gran empresa concentrados, surge un mar de obreros fragmentados, subcontratados, temporales, que tienen muchos oficios. Un tiempo están acá, luego se van a la universidad, luego regresan como trabajador en otro oficio. Desaparece la territorialidad que caracterizaba a la antigua clase obrera. El neoliberalismo persigue al sindicalismo. Sindicalista fuera, sindicalista fuera. ¿Quieres tener derechos? Vota por un partido político. El sindicato ya no vale para el neoliberalismo. Desaparece el antiguo papel del sindicalismo como constructor de derechos. Ahora son los partidos. Desaparece la disciplina obrera, desaparece la agregación territorial. Surgen nuevas tecnologías que fragmentan el trabajo obrero. Se subcontrata a los que colocan las cañerías, se subcontrata a los que hacen la corrida, se subcontrata a los que traen el aire. Hay más obreros, hay más mineros, hay más fabriles, pero desaparece la antigua composición obrera. Y entonces, muchos jóvenes, sin sindicato, subcontratados, muchas mujeres en el mundo obrero que no participan en el sindicato por sus horarios, por el tema de la maternidad, se fragmenta la clase obrera. Surge entonces, y aquí lo demostramos, una condición obrera distinta. Por eso el libro, cuando fue editado, se llamó Reproletarización. Frente al concepto de Toranzos y de los Ildis que decían desproletarización, propuse el concepto de reproletarización, pero bajo otra modalidad. No es la misma clase obrera, es una nueva clase obrera, joven, con participación femenina, fragmentada territorialmente, sin disciplina, sin sindicalización, subcontratada, multioficio, distinto a los tiempos de Edgar en los años 60, en los años 70. Hasta ahí llega el libro. Ahí pueden ver ¿para qué sirvió en su momento esto? Primero, para atacar este pensamiento neoliberal que decía que todos éramos empresarios y que ya no había obreros. No, había surgido una nueva condición obrera, lo primero. En segundo,
que los procesos de explotación y de obrerización eran más intensos, más terribles, más abusivos, especialmente con los jóvenes obreros que no tenían sindicato ni forma de defenderse. En tercer lugar, que el proyecto obrero, que la idea comunitaria, que la idea socialista como horizonte no había desaparecido, sino que tenía que ser releída, retransformada a partir de esta nueva condición. Eso lo logramos, esto fue publicado el año 2002, se logró este debate. Me acuerdo que yo iba a cuanta invitación me hacían, Edgar, en sindicatos, gremios. Tú me invitaste a la Federación de Fabriles, íbamos a la tele, y ya los ILDIs y los neoliberales y sus acólitos intelectuales o ideólogos ya iban de retirada, porque yo podía ofrecer cifras, ellos simplemente ofrecían verbo, discurso, sin ninguna prueba. Fue una batalla que se la ganó. Uno se pregunta, oye Álvaro, ¿y qué conclusiones sacas de eso? ¿Qué conclusiones uno puede haber sacado de eso hacia el porvenir? Lo digo en el libro, en el año 2001, que la nueva condición obrera, la nueva clase obrera va a tardar en constituirse años. Que no es tema de una tesis, que no es tema de que vaya un partido a inyectarle conciencia a los obreros supuestamente ignorantes. No. La clase es una autoconstrucción. Los obreros se autoconstruyen en su identidad y que eso iba a tardar décadas. La antigua clase obrera surgió en los años 20 y 30 y hasta llegar a los 50, la revolución, pasaron 30 años antes de sus primeros logros. Y que algo así iba a pasar ahora en Bolivia, que en los años 90 significaba la reconfiguración material de la clase obrera y que la construcción de su identidad, de su nuevo discurso, de su nuevo ideario, iba a tardar todavía unos 20 años por delante. De alguna manera esto ayuda a entender qué pasó el año 2000, 2003, 2005, Edgar. Porque hay la emergencia de los movimientos indígenas, campesinos y vecinales, pero no hay el liderazgo del movimiento obrero. Claro, porque recién estaba en gestación, la nueva condición obrera recién se estaba gestando. Y cuando le toca la gran avanzada contra los neoliberales, los obreros no acuden a su sindicato, en algunos casos sí. Viene Huanuni en el año 2003 acá y tiene 2, 3 muertos. Pero la mayor parte, por ejemplo, los obreros del Alto, no actúan como obreros, actúan como vecinos. Su identidad vecinal será más fuerte que su identidad obrera. Son trabajadores, el Alto es una ciudad obrera, pero no actúan bajo la forma sindicato, actuarán bajo la forma vecinal o bajo formas mezcladas, híbridas, que yo le he llamado forma multitud, donde se junta un pedacito del sindicato, un pedacito del mundo campesino, un pedacito del mundo estudiantil, un pedacito del mundo vecinal, bajo una forma más híbrida, compleja y flexible de organización territorial y política. Un poco el libro puede ayudar a entender por qué faltó protagonismo a la clase obrera en el periodo 2000-2005, porque está en gestación. Y una clase no se construye de la noche a la mañana. Una clase, en el sentido revolucionario del término, se construye en su identidad, su cultura, sus liderazgos, sus héroes, sus mártires, sus proyectos, en décadas. Preguntaba José Antonio cómo leer a partir de esto la nueva clase obrera. Me gustaría hacer un estudio sobre la clase obrera en tiempos plurinacionales, pero menciono 4 o 5 elementitos muy rápidamente. Un proceso nuevo de sindicalización. Hay un acelerado proceso de sindicalización, no solamente de las empresas estatales, sino también de las empresas privadas. Hemos sacado más de 7 decretos que apuntan a potenciar el proceso de sindicalización de los obreros. Falta un tema que hay que debatirlo con la Central Obrera Boliviana. ¿Qué hacemos con las microempresas? Subcontratadas por una empresa madre,
pero que apenas tienen 5 trabajadores, 4 trabajadores, 10 trabajadores. No son 100 ni 200. Si uno suma la totalidad, son 500, pero en cada lugarcito son 2, 3, 7, 8, 10. ¿Cómo lograr esta sindicalización de este mundo más fragmentado territorialmente? Ese es un debate. Estamos avanzando en la sindicalización de más de 50 trabajadores para arriba, pero de 50 para abajo es muy complicado, es difícil, no es imposible, pero requiere otro tipo de aparatos organizativos y legales para ayudar a esta sindicalización de los obreros subcontratados. Hemos mejorado en el tema salarial. Hemos pasado de un salario mínimo de $40, para dato del CEDLA que usa aquí nuestro amigo José Antonio, de $40 a $230. De 40 a 230. Nos estamos acercando a la media continental. Lo ideal sería un salario de $350. Eso es lo ideal. Nos colocaría por encima de la media continental. Pero pasar de 40 a 230 es un buen paso. Y ojo, el salario mínimo es el salario que más favorece a la mayoría de los asalariados, a los que no tienen sindicato. Por ejemplo, en tu empresa no deben tener sindicato, pero tienes que pagar ahora salario mínimo, que son $230. Ahí sí se favorece, ¿no ve? Como esas hay muchas empresas que no tienen sindicato y el salario mínimo es el que beneficia al más desprotegido, al más maltratado. El salario mínimo mejora sus condiciones de vida. El tema de la ciudadanía. Hay una recuperación de la vieja ciudadanía sindical. ¿Quieres reconocimiento? Sindicato. ¿No tienes sindicato? Medio que no se te oye mucho. Lo interesante, pero ahora lo novedoso en tiempos plurinacionales es la mezcla entre nueva ciudadanía sindical, es decir, accedo a derechos vía el sindicato, pero no solamente vía el sindicato accedo a derechos, accedo al poder vía sindicato. Esa es la diferencia con el 52. Ciudadanía y poder vía forma sindical. Sería, digamos, la característica de los procesos de sindicalización urbanos rurales en tiempos plurinacionales. La sindicalización de mujeres, yo estoy muy contento. Ha surgido el primer sindicato de mujeres constructoras. Eso deberíamos promover más. Muchas mujeres. La mitad de los obreros son mujeres. Pero la participación de las mujeres en el sindicato debe ser del 1 o del 5%. Un repotenciamiento en tiempos plurinacionales del sindicalismo requiere más mujeres, como en el campo. Está la Federación Campesina, están las Bartolinas. Necesitamos muchos sindicatos de mujeres en el mundo fabril, en el mundo de servicios. Y eso requiere otro discurso, otra modalidad. Reunirse como lo hacemos en la Federación de Fabriles, compañero Edgar, a las 10 de la noche, eso no va a funcionar. Desde el lenguaje, desde el horario de reunión, hay que adecuarse al mundo laboral más sufrido, más abusado de las mujeres. Pero las mujeres incorporarán su lenguaje, sus hábitos, sus necesidades a un mundo sindical que anteriormente era patriarcal, machista, y ahora está obligado a abrirse hacia las mujeres para sindicalizar al 50% de la clase trabajadora en Bolivia. Y por último, hay experiencias muy radicales contemporáneas en el mundo obrero en tiempos plurinacionales, experiencias de autogestión. Hablo de la empresa textil que ha sido adquirida por los trabajadores aquí en La Paz, de la empresa textil que ha sido adquirida por los trabajadores en Oruro y de Huanuni. En cierta manera, Huanuni es un tipo de autogestión. Pero dirán, oye Álvaro, Huanuni depende del Estado, sí. Y el Estado elige al gerente, sí. Pero el poder real no está en el gerente, pobre gerente. De un dinamitazo lo hacen saltar al pobre gerente, y quien decide en verdad es la asamblea. Y la asamblea define adquisición de maquinaria, inversión en exploración, pago de salarios, contratación de personal. La asamblea es el poder real hoy en Huanuni.
En ese sentido, es una experiencia muy radical de autogestión. El poder real en la producción no es Comibol en Huanuni, es la asamblea. Y algo parecido está comenzando a suceder en Colquiri. Pero hay un problema. A esta forma de autogestión, que es una forma muy avanzada de postcapitalismo, ¿cómo incorporar el elemento de la dimensión nacional? Que los obreros de Huanuni o de Colquiri no solamente miren los beneficios para Huanuni, los beneficios para Colquiri, sino los beneficios para Bolivia. Porque al fin y al cabo los minerales no es de los obreros de Huanuni, los minerales de los bolivianos. Entonces el beneficio tiene que ser para Huanuni y para el resto de los bolivianos. Si diéramos ese salto, estaríamos ante una experiencia muy revolucionaria de avance, de experiencias comunitarias nuevas, de procesos de producción avanzados, de alta tecnología, pero bajo formas postcapitalistas de gestión y administración de la riqueza. En fin, hay muchas cosas que se puede decir ya del mundo obrero contemporáneo, pero no cabe duda de que eso requeriría una otra investigación y un otro libro. Será para la siguiente. Si es que José Antonio vuelve a financiar mi publicación, me animo a investigar ese tema, José Antonio. Para cerrar, este libro tiene el precio que tiene no porque Álvaro lo quiere así. Yo no he podido editar, yo no he puesto un solo peso en este libro. Lo está editando Plural. Plural es el que pone el precio. Yo soy un obrero de Plural. me hubiera gustado que fuera más barato, pero no es más barato, no es porque yo he puesto el precio, es el precio que establece la editorial. Yo no he podido editar un libro mío en la vicepresidencia. Puedo editar cosas que escribo como vicepresidente, pero no es correcto que yo esté editando cosas en la vicepresidencia escritas antes del vicepresidente. No es ético. Por eso yo no lo he editado en la vicepresidencia. Valdría 5 pesos este libro en la vicepresidencia. Pero como es una empresa privada a la que le agradezco mucho la amabilidad de que me lo edite mi libro, tengo que someterme al precio que fije la editorial. Y al fin te agradezco, José Antonio. Te agradezco porque es una edición muy linda, buen papel, de lujo, cosido. Muchas gracias. Pero como premio consuelo, vamos a regalarles esto que sí escribí como vicepresidente. Es el texto que expuse en la Sorbona. Les recomiendo este texto porque es mi texto más elaborado, más completo sobre el Estado, sobre lo que es el Estado y sobre lo que es el socialismo. Lo expuse en la Sorbona recientemente, lo he corregido, he colocado notas, etcétera. Está aquí publicado, les recomiendo, les van a regalar al salir y al acabar esta presentación. Les agradezco mucho y muchísimas gracias.